No se suponía que llegara tan lejos, no desde el lugar de donde venía, no con su tamaño, no en una liga que devora a jugadores el doble de grandes, el doble de fuertes y con el doble de privilegios. Y sin embargo, de alguna manera, un niño del Ártico lo logró. Desde un pueblo tan remoto que solo se puede llegar en avión, hasta el escenario más duro del hockey profesional, la NHL. Jordan Tootoo no fue solo el primer jugador inuit en la historia de la liga. Fue un impacto, un guerrero, un símbolo. Con apenas 1,75 m de estatura, se convirtió en uno de los jugadores más temidos y respetados de su generación. Pero esta historia no trata solo de goles, peleas o estadísticas. Esta es una historia de aislamiento, de dolor, de pérdida, y de cómo alguien que nació con todas las probabilidades en contra, terminó inspirando a millones. Entonces, ¿cómo un niño del Ártico, sin carreteras, sin vitrinas, sin oportunidades visibles, llegó a convertirse en una de las figuras más influyentes del hockey moderno? Para entenderlo, tenemos que volver al principio, muy atrás, al frío extremo, al silencio, a un pequeño punto en el mapa, al borde de la bahía de Hudson. Jordan Tootoo nació en Churchill, Manitoba, pero creció en Rankin Inlet, una comunidad aislada en el norte de Canadá. No había autopistas, no había centros comerciales, no había lujos, solo viento, nieve y hielo, mucho hielo. Para los niños de Rankin Inlet, el hockey no era un sueño profesional, era supervivencia. Jugar lo suficiente para olvidar el frío, mantenerse en movimiento para no congelarse. El padre de Jordan, Barney, le fabricaba palos improvisados y le enseñó a patinar en lagos congelados bajo las luces del norte. Su madre, Rose, se aseguró de que salir de casa fue solo el comienzo del verdadero desafío. Para Jordan Tootoo, dejar Rankin Inlet no significó fama ni oportunidades inmediatas. Significó soledad. Significó silencio. Significó crecer demasiado rápido en un mundo que no se parecía en nada al Ártico. Tenía apenas 14 años cuando empezó a vivir con familias desconocidas, mudándose de ciudad en ciudad, durmiendo en habitaciones prestadas, cargando su equipo como si fuera su único hogar. El hockey del sur era diferente, más rápido, más duro, más cruel. Jordan no solo tenía que competir por un lugar en el hielo, tenía que demostrar que merecía estar ahí. Muchos dudaban de él, por su tamaño, por su origen, por su acento, por su identidad, pero cada duda alimentaba su fuego. En 1999, su vida cambió cuando llegó a los Brandon Wheat Kings, uno de los equipos más respetados de la Western Hockey League. Ahí, bajo las luces frías del Keystone Center, Jordan Tootoo empezó a convertirse en algo más que un prospecto. Se convirtió en una fuerza. No era el más grande, no era el más fuerte, pero nadie, absolutamente nadie, trabajaba más duro que él. Jugaba cada turno como si fuera el último. Golpeaba, perseguía, defendía a sus compañeros sin miedo. Los entrenadores amaban su ética de trabajo. Los rivales le temían. Y los fanáticos se enamoraron de ese pequeño jugador explosivo que jamás retrocedía. En la temporada 2001-2002, Jordan tuvo su explosión definitiva. Anotó 74 puntos en solo 51 partidos. Pero lo que realmente llamó la atención fueron los 216 minutos de penalización. Era una combinación rarísima, talento ofensivo y dureza brutal. Ganó la competencia del disparo más fuerte en el evento de prospectos de la WHL con un misil de más de 96 millas por hora. Consiguió 2 Gordie Howe hat-tricks, una hazaña reservada solo para los más completos. Detrás de cada logro de Jordan Tootoo, había una sombra que siempre lo acompañó. Un nombre, una presencia. Terrence Tootoo. Para Jordan, Terrence no era solo su hermano mayor. Era su héroe, su protector, su ejemplo. Terrence también era un talento especial. Dominaba el hockey juvenil.
Destacaba por su inteligencia en el hielo y parecía destinado a una gran carrera profesional. Incluso llegó a jugar en ligas profesionales menores, algo que muy pocos logran. Para Jordan, Terrence fue el primero en creer. El primero en decirle, tú puedes llegar a la NHL. Cuando Jordan dejó Rankin Inlet, Terrence fue su ancla emocional. La voz que lo mantenía firme cuando la soledad era insoportable. El recordatorio constante de por qué no podía rendirse. Pero en agosto de 2002, todo se rompió. Terrence Tutu, con solo 22 años, se quitó la vida tras un arresto relacionado con conducir bajo los efectos del alcohol. La noticia cayó como un golpe imposible de absorber. Jordan perdió a su hermano, perdió a su mejor amigo, perdió a la persona que más había creído en él. En un instante, el mundo se volvió silencioso. La tragedia ocurrió justo cuando Jordan estaba a punto de comenzar su carrera profesional. El sueño por el que había sacrificado todo ahora estaba manchado de dolor. Jordan no tuvo tiempo para llorar. El hockey no se detiene. La vida tampoco, pero el vacío era enorme. Años después, Jordan diría con la voz quebrada: el sueño finalmente se hizo realidad. En el otoño de 2003, bajo las luces brillantes del Gaylord Entertainment Center, Jordan Tutu pisó el hielo para su primer partido en la NHL con los Nashville Predators. Para muchos, era solo otro debut. Para Jordan, era la culminación de toda una vida de sacrificios. Un niño del Ártico, en la liga más dura del mundo. Nashville no era una ciudad tradicional de hockey, pero eso jugó a su favor. La organización estaba construyendo una identidad, trabajo duro, disciplina y lealtad. Y Jordan encajó perfectamente. En su temporada de novato jugó 70 partidos, anotó 4 goles y dio 4 asistencias. Pero sus números no contaban toda la historia. Jordan traía energía, presión constante y una disposición absoluta para defender a sus compañeros. Pronto, analistas y rivales lo etiquetaron como un enforcer, un protector, un jugador dispuesto a pagar el precio físico. Si alguien golpeaba a una estrella de Nashville, Jordan Tutu era el primero en responder. Los fanáticos lo adoraban, lo llamaban el Tren Tutu. Cada vez que avanzaba hacia un rival, la arena estallaba. Pero no era solo fuerza bruta, Jordan era rápido, inteligente, un experto en el forechecking y también sabía marcar goles importantes. Después de casi 10 años en Nashville, Jordan Tutu aprendió una verdad dura del hockey profesional. La lealtad no siempre existe. El negocio manda. En 2012, firmó con los Detroit Red Wings, una de las franquicias más históricas de la NHL. Un equipo exigente, un vestuario lleno de veteranos, un lugar donde no bastaba con ser duro, había que demostrarlo cada noche. Jordan llegó con una misión clara: aportar energía, aportar carácter, aportar respeto. Y lo hizo. Incluso marcó un gol contra su ex equipo, Nashville, el 19 de febrero de 2013. Un momento dulce, pero también doloroso. Detroit no era Nashville. La presión era constante. El margen de error, mínimo. Después de 2 temporadas, el golpe llegó. En 2014, Jordan fue colocado en waivers. Luego vino el buyout. De un día para otro, pasó de jugador regular a estar sin equipo. Fue una de las etapas más humildes de su vida, pero rendirse nunca estuvo en su ADN. Jordan entrenó, se mantuvo listo, esperó la llamada. ¿Y llegó? Ese mismo año, los New Jersey Devils le ofrecieron una prueba. Nada garantizado, todo en juego. Jordan respondió como siempre, trabajando. Se ganó el contrato, se ganó el respeto, y se convirtió en una pieza clave del equipo durante 2 temporadas. En 2014-2015, incluso anotó 10 goles. Pero mientras Jordan luchaba contra rivales en el hielo, había una pelea mucho más peligrosa, una que nadie veía: el alcohol. Durante años, la adicción había rondado su familia.
Había sido una de las sombras detrás de la muerte de su hermano Terrence. Y ahora, silenciosamente, estaba alcanzando a Jordan también. En la NHL, la presión es brutal, el dolor físico es constante, las expectativas nunca paran, y para muchos jugadores, el alcohol se convierte en una salida fácil. Jordan no fue la excepción. Durante años bebió para callar el ruido, para dormir, para olvidar. Pero el vacío siempre regresaba. En 2010, a los 27 años, Jordan tomó la decisión más difícil de su vida. Más difícil que cualquier pelea, más difícil que cualquier golpe recibido en el hielo. Pidió ayuda. Voluntariamente ingresó al programa de abuso de sustancias y salud conductual de la NHL y la NHLPA. No fue una decisión fácil, admitiría después, pero sabía que si no lo hacía, me perdería a mí mismo. Fue un punto de quiebre. Durante la rehabilitación, Jordan enfrentó algo que había evitado por años: el dolor no resuelto, la culpa, la pérdida de su hermano, el silencio con el que había crecido. Crecí en un hogar donde no se hablaba de emociones, explicó. Cargar con ese peso fue muy difícil. La sobriedad no solucionó todo de inmediato, pero le dio claridad, le dio control. Cuando regresó al vestuario de Nashville, ya no era el mismo jugador. Seguía siendo duro en el hielo. Después de retirarse, Jordan Tutu sabía que su historia no terminaba con el último partido. Había un propósito más grande que cualquier gol o pelea en el hielo. Había vidas que salvar. En 2011, mientras enfrentaba sus propios demonios y la sombra de la pérdida de su hermano, Jordan fundó la fundación Team Tutu, un proyecto dedicado a la prevención del suicidio y ayudar a jóvenes en riesgo dentro de las comunidades indígenas. Cada decisión que tomó estaba marcada por un mensaje claro: no importa de dónde vengas, siempre hay esperanza. La fundación no solo ofrecía apoyo psicológico o camps de hockey. Era un recordatorio cultural, una luz para aquellos que sentían que sus voces no eran escuchadas. Jordan enseñaba a los niños no solo a jugar hockey, sino a mantener viva su identidad inuit, su idioma y sus tradiciones. En Rankin Inlet, los jóvenes veían en él un reflejo de lo posible. Un chico de una comunidad remota que alcanzó la NHL y volvió para ayudar a los suyos. Un héroe que llevaba consigo la fuerza de su pueblo en cada paso. Cada año, Jordan organizaba campamentos de hockey y talleres culturales. Después de una vida llena de desafíos, triunfos y pérdidas, Jordan Tutu cerró su carrera con la cabeza en alto. No solo como jugador de la NHL, sino como un modelo a seguir. Un hermano, un hijo y un líder comunitario. Desde el hielo ártico de Rankin Inlet hasta los estadios de Nashville y Detroit, su viaje enseñó que la resiliencia y la identidad cultural son tan importantes como el talento. Jordan nunca olvidó sus raíces. Cada acción con la fundación Team Tutu, cada charla a jóvenes indígenas, cada ceremonia cultural que apoyó, reflejaba su compromiso con la comunidad que lo vio nacer. Sus estadísticas son impresionantes: 65 goles en la NHL, 96 asistencias, más de 1000 minutos de penalización en 723 partidos. Pero esos números solo cuentan una parte de la historia. Su verdadero impacto reside en la inspiración que dejó, en las vidas que tocó y en la esperanza que sembró. Cuando se retiró en 2018, Jordan lo dijo con claridad: dejo este juego en paz conmigo mismo y con el amor de mi familia.